otras cosas. Es decir, dejar de hacer para hacer, dejar de hacer el mal para poder hacer el bien. Y eso también se llama sustitución. Es decir, yo tengo a un niño que quiere venir a hacer alguna avería acá, pequeñito, y pues es amado o es su hijito, pues, y usted lo tiene que controlar y mira que va a hacer una travesura. Entonces, como usted es muy sabio, en el nombre de Jesús lo declaramos que usted es muy sabio. Gracias por apoyarme en esta moción. Entonces usted le dice: no toque ahí, toque aquí, y le pone a que toque otras cuestiones, ¿verdad? Le sustituyó. A usted no le decían así en el principio, cuando usted era niño, le decían chish y le pegaban en la mano. Y algunas veces le decían otras cosas un poco más groseras, ¿verdad? Pero, y entonces usted vivía reprimido, ¿verdad? Pero bueno, no es eso lo que quiero hablar. Lo que estoy diciendo es: hay que dejar de hacer algo malo para aprender a hacer, no, para hacer lo bueno. Pero aquí tenemos un problema. El problema es que si ya estábamos acostumbrados a hacer algo, solo dejar de hacerlo va a costar un cacho. Hacer lo otro va a costar más. El aprendizaje nos va a costar un poco. Yo le he puesto ejemplos a usted de ¿qué quiere decir eso? Mecanografía. ¿Cuántos recibieron clases de mecanografía? ¿Y las ganaron? Pero sin chanchuy. Eso quiere decir que usted escribe con los 10 dedos, sin ver el teclado, ni los números. Usted no voltea a ver los números. ¿Verdad? Así aprendió usted, ¿verdad? Pero hay algunos, y yo he visto, incluso hermanos, yo me quedé asombrado porque vi a un hombre cuya profesión eran las letras. Era un periodista, era un escritor. Eso sí, rápido. Ahora, ese cuate que está así, usted viene y le dice: no, así no se escribe. Ven, aquí tiene su curso. ¿Cómo se llamaba ese curso? ¿No se acuerda? Mecanografía básica. Bueno, y entonces usted tiene que poner los 10 dedos así. ¿Se acuerda? Y le tenía que dar duro en aquellas maquinonas de ese tamaño. Sí, hasta marca se recuerda usted. Y va a darle ring y clean y clean. Ok. Él, hermano, como ya aprendió de una manera, ya no quiere volver a aprender. Y esa es nuestra actitud en la vida. Por eso es más difícil cuando uno, hasta hay un dicho por ahí que dice que chucho viejo no aprende truco nuevo. Cuando son chiquitos, los chuchitos, si usted les enseña, hasta se hacen los muertos. Pero ya cuando está grandote y usted lo quiere que sea el muerto, lo mata él a usted, hermano. Pero no aprende, él no aprende, porque ya está muy grande, ¿verdad? Hay una cosa que se llama, incluso en nuestro cerebro, se llama fosilización. Por eso es que los más jóvenes y sobre todo los niños, por ejemplo, para aprender un idioma, se lo aprenden así. Pero ya cuando uno quiere aprender un idioma, lo puede aprender a leer, pero a hablar, hay un área del cerebro que está fosilizada. Sí, no, de veras. Pues no le estoy diciendo, ese no es un insulto para ninguno, pero ya no le salen las palabras, ya no le salen.
pero sí la entiende si lo lee y si lo escribe. Hay un general muy famoso que vamos a ver, creo que era MacArthur, que no sé si, no me recuerdo que era él, que nunca pudo aprender a hablar francés. Y si lo leía, lo escribía. Y entonces la explicación que dan los científicos es que había fosilización. Pero traigamos eso para acá. ¿No será que en estas cosas espirituales hay algunos hermanos que tienen su mente espiritual fosilizada y que se acostumbraron tanto a hacer el mal que ya no pueden hacer el bien? ¿No será eso a lo que se refiere la Biblia en el libro de Apocalipsis cuando dice que bienaventurados aquellos que no conocieron lo que ellos llaman las profundidades de Satanás? Que se metieron a bucear en las profundidades de Satanás y después regresaron, hermano, y ya no pueden, algunos hasta sus profecías, hermano, uno se le queda viendo y dice, pero si cuando era en el mundo dice que tenía ese don, era adivino y se le cumplían las cosas y no tenía el Espíritu Santo, hay que liberarlo, dice uno. Y a veces tienen profecías certeras, pero hay que liberarlos. Eso también lo dice la Biblia, eso no lo digo yo. Dice la Biblia que una pitonisa iba detrás de Pablo diciendo una profecía certera: estos son siervos del Dios Altísimo. ¿Era cierto o no? Pero ¿quién estaba profetizando? El diablo. Entonces, después de un periodo de tiempo, creo que 3 días, Pablo se enojó, se volteó y la liberó. Pero entonces notemos que hay cosas, hermano, en este año de la misericordia que nosotros tenemos que aprender. Tenemos que reaprender. Para eso se necesita cierto grado de humildad. Para eso se necesita decir, ¿sabe qué, hermano? Yo en eso sí no le atino, ayúdeme por favor, me podría enseñar. Difícil, ¿verdad? Por ejemplo, digamos alguien que tiene un matrimonio, tiene 20 años de casado y están juntos solo porque la señora tiene aguante, hermano. Y entonces un día, el lunes, vienen ellos y uno les quiere enseñar su matrimonio y, es más, ni siquiera vienen algunos. Por eso yo le digo a los matrimonios todos los lunes, los admiro por humildes. Claro que son los mismos que están aquí en este momento, ¿verdad? Así que por eso es que lo digo sin pena. Pero hay algunos, hermanos, que llegan a tener un matrimonio tan grande que ni siquiera se hacen un tiempecito cuando tenemos una actividad anual. Que vayan las de otras congregaciones. Yo no, porque ya no necesito, mi matrimonio está hecho pedazos. ¿Qué más me van a enseñar a mí? Dice, ¿verdad? Por supuesto que esos no son los que vinieron. Ni es calor, porque está haciendo frío. Aparte que se llenó y estuvo muy bueno. Pero volvamos a la carga, pues dejémonos de sarcasmos y de cosas así y volvamos al asunto este. Entonces, esta noche, después de 20 minutos de vueltas, yo quiero hablarle a usted de aprender a hacer el bien. Hermano Sergio, ¿y por qué empezó a hablar de lo de las viudas y todo? Bueno, mire el versículo, la última parte del versículo de Isaías 1:17 concuerda con la parte de Santiago que yo le dije, que la verdadera religión es atender a las viudas en sus necesidades, a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades. Entonces aquí una de las atenciones que debería de tenerse es defender al huérfano y abogar por la viuda. ¿Ok? Ya entendimos que no es la viuda, sino que es con B pequeña, no con B grande. Entonces, abogad por la viuda, defended al huérfano, abogad por la viuda. Pero eso es lo que dice Santiago.
Pero antes de que se llegue a esto, como el orden de los factores y altera el producto, lo que hemos platicado, entonces se tiene que reprender al opresor. Y antes de eso se tiene que buscar la justicia. Pero antes de esto ya es hacer el bien, buscar, reprender. Pero aquí tenemos que aprender. El verso 16, la última parte dice: dejad de hacer el mal. Punto. Dejad de hacer el mal. Pero el verso 17 no es empezad a hacer el bien, no, sino que es aprender a hacer el bien. Ahora aquí tengo que parar para poner otro ejemplo. Y este ejemplo es de algo que mi pastor nos comentó una vez que él estaba hablando acerca de estos temas, y él se había asombrado mucho porque estaba platicando con una familia, y en la casa de esa familia habían varias personas, varios matrimonios, y entonces había una muchachita, hermano, que ya sabe de cuáles muchachitas, ¿verdad? Aquellas, pero cardíacas que corren, y no muchachito, varón, muchachita, porque esas son las más tremendas. No es cierto, no es cierto. Y se iba para allá, corría para allá y se subía a los sillones y estaba sudando. Y entonces le dio pena a su papá y la llamó ahí enfrente de todos: mija, pórtese bien. Y la muchachita se quedó asustada y asintió y se fue. Pero regresó inmediatamente y le dice: papá, ¿y qué es portarse bien? Buena pregunta. Y mi apóstol se asombró. Buena pregunta. Porque ¿qué era portarse bien? Dejar de correr. Entonces, correr es portarse mal. Bueno, el lugar, dice aquí el hermano. O sea que ya había que explicar. El asunto es que ella quería que le dieran una explicación. Ella quería cumplir. Entonces ahora yo vengo a usted y le digo a usted: haga el bien. Entonces usted, como buen muchachito rinquincaya, obediente, se para, dice amén, y de repente se para y me dice: disculpe, papá. O sea, no, pastor, pues disculpe. ¿Y qué es hacer el bien? Entonces yo le tengo que decir: ¿no sabes? No. Bueno, entonces antes de hacer el bien, aprended a hacer el bien. Muy bien. ¿Dónde está el colegio? En la Biblia. Entonces tiene que haber un aprendizaje para el bien hacer. Hermano, tengo tantos años de vida, nunca le he hecho mal a nadie. Eso está bueno, pero eso no quiere decir que le hizo bien a alguien. Entonces miremos Proverbios capítulo 8 verso 5. Oh simples, quitemos lo de simples y lo de necios, ok, y pongamos el nombre suyo y el mío para que nadie se moleste. Pues si no quiere poner el suyo, pongamos oh Sergio, y aquí oh Guillermo. Va, y ahí usted no tiene nada que ver. Oh simples, aprended. Entonces aprended de hacer el bien. ¿Cómo voy a hacer para aprender a hacer el bien? Tengo que aprender la prudencia. Aprended prudencia. Y vosotros necios, aprended sabiduría. Entonces ahora ya dejé de hacer el mal. Ahora voy a aprender a hacer el bien. Como lo primero, el primer curso, la primera clase va a ser prudencia 1. Ahora es interesante que cuando usted va al hebreo, en este versículo de 8:5 de Proverbios, cuando se habla de prudencia, es una palabra que se puede traducir astucia. Oh simples, aprendan a ser astutos.
astutos. Como le está hablando a los simples y no a nosotros, entonces para que salga así en verso, aprende a ser astutos, no seáis brutos. Entonces aquí tenemos que traer a nuestra memoria Lucas 16:8. ¿Se recuerda de Lucas 16? Lucas 16, si quieren lo leemos, por favor, si lo tenemos por aquí. Alguno de mis hermanos, Lucas 16:8. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. Esa palabra sagaz es astucia. Es más, algunas así la traducen. Ahora, hermano, discúlpeme. ¿Qué es lo que hizo el mayordomo infiel? ¿Usted ha leído Lucas 16 o no? Y ahorita ya se ubicó. ¿No? Hermano, si no, le voy a tener que decir: aprended a leer la Biblia. Lucas 16 se relata el caso de aquel mayordomo que el jefe lo llamó y le dijo: mira, ya no podés ser más mayordomo porque hay muchos rumores de que vos me estás haciendo la manganía, estás haciendo chanchullo, entonces ya no vas a poder ser más. Bueno, señor. Y entonces dice que empezó a rebajar, llamó a los clientes más fuertes y les dijo: ¿cuánto le debes a mi señor? Tanto. Y le rebajó la deuda. Y después llamó a otro. Ahora, eso está mal, definitivamente eso está mal. Pero el Señor elogió la astucia, no el hecho, sino la astucia. Para cómo aquel hombre se podía relacionar con sus semejantes. Entonces creo yo, hermano, porque no es la única vez que se habla de eso. Dice: yo os envío como a cordero en medio de lobos. ¿Sí o no? Entonces, ¿sean qué? Mansos como palomas y prudentes como serpientes, dicen algunas versiones, pero hay otras que dicen astutos. Entonces ahí mira usted que es un sinónimo espiritual de esto que yo le estoy explicando. O sea, está diciendo: bueno, usted sabe, mucha es una palabra hebrea, ¿va? No sean lentos, hombre. Y ese versículo de 16:8 dice: porque los hijos de este siglo son más sagaces en su trato con sus semejantes que los hijos de luz. No dice que los hijos de Dios, porque recordémonos que los hijos de Dios, para ser hijos de Dios en plenitud, tienen que ser hijos de la sabiduría, hijos del reino, hijos de luz, hijos del día. Y existe una evolución de ser hijos. Entonces, si solo nos quedamos en la luz y no avanzamos más, entonces vamos a tener problemas. Entonces, hermanos, tenemos que aprender prudencia, astucia, pues. ¿Cuántos quieren aprender astucia o prudencia? Vaya, si me hace favor de abrir su Biblia en el libro de Proverbios, ya lo tiene abierto en el libro de Proverbios, pero ahora en el capítulo 1. Capítulo 1. Por favor, capítulo 1. Lean los primeros 4 versículos. Sí, ahí donde empieza los proverbios de Salomón. Si fueras tan amable, por acá el hermano tiene la palabra. Los proverbios de Salomón. Pongámosle un poquito más de volumen. O no sé si yo me estoy quedando sordo. Hermano, ya sería el colmo, ¿va? Echemos la culpa a los de sonido. Démosle. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel,
para aprender sabiduría e instrucción. Un momento. ¿Para qué son los proverbios? Para aprender sabiduría e instrucción. La mayoría de los libros de la Biblia no dice para qué son. La mayoría de los libros de la Biblia no dice para qué son. Los proverbios. Apocalipsis sí dice para qué es. Y aquí Proverbios sí dice para qué es. Ahora, léete los primeros versículos así. Poderoso. Los proverbios. Gritado. Los proverbios de Salomón, Así me hijo gusta. de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los Para dar A a los los simples prudencia. Entonces, vamos a aprender prudencia. Vamos a aprender astucia, porque ese es el sinónimo espiritual de esa palabra. Usted lo puede ir a buscar más adelantito allá en su casa. Yo sé que a usted le gusta seguir investigando la palabra y hace bien, hace muy bien en eso, hermano. Entonces se va a dar cuenta que es un sinónimo espiritual. Entonces dice ahí, ¿para qué sirven los proverbios? Para todo eso que ha leído el hermano, y dentro de eso, para aprender astucia. Es interesante que Proverbios tenga 31 capítulos. Es interesante porque es como que si Dios nos estuviera diciendo, léanlo todos los meses y les dejo para los meses de 31 días, aquí les van 31 capítulos. Para los meses de 30 días, entonces lean los 31 y los 30 y los de 28. ¿Cuántos días trae febrero este año? No, hombre. February. No, hombre. Trae 28. Eso es fácil verlo, hermano, no es un misterio. 28, ¿ah? O sea que este no es año. Ok. Bueno, la cosa es la siguiente. Que yo veo que mucha gente trata de ser astuta utilizando los proverbios de Confucio. Ahora en internet, hermano, ponen los proverbios de todos. Y a veces de nosotros los pastores. Tal y tal cosa, fulano de tal. A veces me sacan a bailar a mí también ahí. Pero la mera verdad, yo preferiría que pusieran los proverbios de Salomón para tal cosa. Que pusieran, con sabiduría se edifica la casa, fulano de tal. ¿Y ese fulano de tal quién es? ¿Y quién le dio los proverbios a Salomón? Esos proverbios, esa palabra es la que nos va a enseñar astucia. Aunque sea un capítulo, hermano. Va, mire pues, ¿qué día es hoy? Hoy es 7. Hoy es 7. Vaya, entonces, antes de dormirse, échese Proverbio 7. Ahí. Hijo mío, no te olvides de mí. Y usted va a decir, ay, qué rica la palabra, ya se va a acostar. Pero a veces tenemos que desaprender para empezar, para aprender nuevas costumbres. Y una de las nuevas costumbres sería el proverbio que nos va a enseñar prudencia, astucia. Astucia no del diablo, porque el diablo era el animal más astuto, la serpiente era la más astuta dentro de todos los animales. Esa astucia la reprendemos en el nombre de Jesús y no la queremos.
pero lo que viene de Dios, eso sí lo queremos. Amén. Denle un aplauso al Rey bendito. Aleluya. Quiero aprender prudencia. A veces con un par de palabras que uno dijo fuera de lugar, hermano, echó a perder todo un negocio. No hubiera dicho, mire, por eso dice la Biblia que aún el necio, cuando calla, tiene pegue de sabio. Todos se le quedan viendo y él es bien callado. Hasta medio cierra los ojos así. Se suben los lentes. Parece intelectual hasta que abre la boca. Entonces, aprendamos astucia, prudencia. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero esa astucia para mi vida, esa prudencia y para todos los hermanos que estamos al alcance de esta administración. En el nombre de Jesús, Señor bendito, aleluya. Y vosotros, le dice a otra porción acá, aprended sabiduría. Entonces, para aprender a hacer el bien hay que aprender prudencia, es decir, astucia y sabiduría. Pero la palabra hebrea aquí, sabiduría, se puede traducir, y la mayoría de las veces se traduce no como sabiduría, sino que como discernimiento. Discernir lo que hay detrás de las cosas, hermano. Pero para eso se necesita de veras un ejercicio constante, espiritual. Sin embargo, la mayoría de la gente se va con la finta. Saca una noticia a alguien respecto a alguna situación, no logran discernir. No logran discernir. ¿Qué es lo que está pasando atrás de eso? Pero uno sí debería de aprender a discernir. ¿Sí o no? Le puedo decir algo, es que me cuesta un poco, fíjese, hermano, pero solo por ponerle un ejemplo, solo para discernir, le pongo un ejercicio de discernimiento, ¿o no? A ver qué resultados saca usted y no solo leer una noticia. Tuvimos una vigilia gloriosa, preciosa. Todavía me siento como en las nubes. Uno que otro clavito por ahí que Señor nos guarde, ¿verdad? Pero en general, qué vigiliona, hermano. Los hermanos cantando, adorando. Hermano, hubo una llovizna amenazante, ¿verdad? Dale fuerte el aplauso al Rey bendito. Hubo una llovizna amenazante. Duró como 15 minutos tal vez, o 10. Duró un poquito. Yo solo vi que los hermanos medio se enchamarraron más, pero nadie se movió. Y me imagino que se pusieron a orar junto conmigo, porque yo de Padre Santo, por favor, que no llueva, Señor. Toda esta gente, mira que viene. Y miro, oigo a algunos tosiendo hoy aquí. Voy a dar una receta bien buena hoy. Pero buena. Se llenó. Se llenó la gloria de Dios, pero se llenó de hermanos también. Se quedaron en los pasillos y en las afueras. Más o menos unas 40,000 gentes. Unos días después, una actividad aquí en el Estadio del Ejército. Vino un cuate de esos que le hacen al disco así,
¿Cómo se llaman esos? Ajá. Llegaron como unas 2,000 personas. Son bastantes. Sin embargo, los medios de comunicación escritos, no digitales, no cubrieron aquel evento de 40,000 y sí cubrieron este de 2,000. O sea, no es calor, otra vez, no es calor. Solo es una pregunta. ¿Por qué? ¿Qué podemos discernir ahí? No, que no nos quieren, eso está bueno, porque eso nos está dando testimonio. El Señor dijo que el mundo no nos iba a querer, pero a Él tampoco lo quisieron, y lo rechazan. Dice la Biblia también que cuando nos feliciten los del mundo es que andamos mal nosotros, ¿verdad? No, pero tiene que haber algo atrás. Yo me imagino que hay una poderosa razón. Entonces hay que aprender a discernir. ¿Le ponemos otro ejercicio? No, ya no, hermano, porque va a aparecer queja. ¿Se lo pongo o no se lo pongo? Usted sí que es tremendo, ¿verdad? Me dice mi equipo de cierto departamento. Usted sabe que salimos en muchos canales de televisión, gracias a Dios, el Señor nos ha permitido esa gracia. Pero en uno de los que pagamos, y fue una fuerte cantidad, aunque ellos dicen que no se paga ahí, pero sí, nosotros sí pagamos, tenemos recibos. Simple y sencillamente al empezar este año no nos pusieron. Entonces ahí hay que discernir. Yo dije, vamos a ver, aprendamos prudencia para no decir tonterías y aprendamos sabiduría, discernimiento. ¿Qué habrá pasado? Llamamos a Sherlock Holmes con su asistente bien calificado para que averiguara. Y hay sospechas a que o es por la Navidad o también pero entonces lo que yo le estoy tratando de decir es que nosotros debemos, no podemos ser tan simples. Nosotros tenemos que aprender, tenemos que ver nuestro entorno y decir, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué? Tiene que haber una respuesta, ¿o no? Si nosotros llegamos a ese aprendizaje de la prudencia, del discernimiento, de la sabiduría, de la astucia, vamos a proceder al siguiente paso, que vamos a empezar a hacer el bien. Bueno, ya dejémonos de estar hablando mal de la gente y sigamos acá. Aunque yo ahí no hablé mal de la gente, solo estoy poniendo. Además, usted fue el que usted no sale de aquí si no nos pone otro ejercicio. Ni modo, ¿qué puedo hacer yo, hermano? Ante tanta insistencia, siendo poca la resistencia. Esta es la Biblia Septuaginta, Isaías 26:9. Que sea nuestra alma, esta es un poco árida en su traducción, pero tiene unas cosas interesantes. Con noche madruga mi espíritu a ti, Dios, por esto. Porque luz tus preceptos sobre la tierra. Ahora mire esta última parte del versículo, que es la que me llama la atención, y es la Biblia, la versión que lo dice. Justicia, aprended los que habitáis sobre la tierra. Ahora ya llevamos 3 aprendizajes. ¿Cuáles son?
Está fácil, ¿ah? Prudencia o sabiduría o... ¿Y el otro cuál? Justicia. Ahora, esta justicia que la vamos a poner acá, tiene que ir íntimamente ligada con todo lo demás. Aquí ve, justicia. Tiene que ir íntimamente ligado con las dos que acabamos de aprender, es decir, con la prudencia y la sabiduría que ya dijimos que generalmente se traduce como discernimiento. ¿Quiere otro ejercicio? ¿Cuántos años duró el conflicto armado? ¿Cuántos muertos y desaparecidos hubo? Hubo, ¿verdad? No hubieron, sino que hubo. ¿Cuántos? Se dice que más de 200,000. ¿Cuántos? Va, 250. Ya aquí, ¿quién da más? ¿Quién da más? Okay. ¿Cuántos años dijimos? Ok. ¿Cuántos años estuvo en el poder Ríos Montt? 2. Va. Entonces, ¿por qué se le está echando la culpa de los 34? A ver. Discernamos. No, nada de que sí hubo, que no, yo no me meto en esos líos. Yo solo estoy diciendo, discernamos, aprendamos justicia y discernamos la de la venganza. Digo yo, pues. Digo yo, ahí hay gato encerrado, digo yo. Usted, porque como él dice que es evangélico, por eso habla. No, mire, yo sí tengo el gusto de conocerlo, pero diferimos totalmente en doctrina. Él se lanzó por la corriente del reino ya, y yo no. Así que no es por eso. ¿Pero por qué lo están molestando? Y me voy un poco más lejos, porque lo que estoy tratando de trasladar no es un mensaje político de ninguna naturaleza, hermano. Simple y sencillamente le estoy tratando de decir, no podemos irnos con la finta de que fulano dijo tal cosa y se van todos para... No, nosotros, hermanos, si nos dieron un cerebro también, hombre. Yo quiero enfatizar esto. Yo no tengo nada en contra ni a favor de él. Solo estoy viendo un caso específico para ponerle en ejercicio. Sé que quizá algunos de ustedes tienen razones de peso para no quererlo. Y yo voy a respetar eso en el nombre de Jesús. Porque sus razones tendrán. Y otros tendrán razones para quererlo. Ese no es mi punto. Mi punto es el circo romano, ¿verdad? El punto es, ¿por qué? Mejor ya no, Padre, ayúdame por favor, quiero aprender prudencia, Señor. ¿Por qué si nuestros males, tal como dice la Biblia, del norte vendrá el mal? ¿Por qué si nuestros males vienen del norte? El norte ahora está en contra de aquellos que ellos mismos apoyaron. Lo que le estoy tratando de decir es que tenemos que aprender lo que verdaderamente es justicia, no justicia social. Porque ¿cómo podría yo pretender administrar justicia social o hablar de la justicia social si no he sido justificado? Si la Biblia lo que dice es justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces la justicia, por eso esa es la justicia que hay que aprender, no la otra. Es que, hermano, perdone, digo esto,
Ay, Dios mío, si yo quisiera decir tantas cosas, y algunas digo yo, ¿será que las digo? No las digo, ¿me quiere? No me quiere. Pero fíjese usted que, digamos, a mí me cuestionó una persona diciéndome lo siguiente: ¿qué está haciendo la iglesia con tal y tal y tal cosa? Que a ellos le parecía una situación de injusticia o justicia puramente humana. Y entonces yo le digo, nosotros estamos predicando la justicia de Dios. Mire, se lo voy a poner de esta manera, para los que creen que no estamos haciendo nada bueno. De aquí no hay ninguno, desde luego, y si lo hay, está en la calle. Pero mire pues, sí, hermano, pero mire, si lo hay, déjeme explicarle. Aquí hay un montón, no todos, pero hay un montón que eran unos bolos. Hay algunos que le pegaban a la mujer y hay algunas mujeres que le pegaban al marido. Aquí hay algunos, por lo que dice Pablo, en eso me baso, porque Pablo dice: el que robaba, vaya. Pero esto erais algunos de vosotros. Entonces hubo una justicia divina que les cayó encima a ustedes. Y eso eran en algún tiempo quizá pecadores, adúlteros, saber qué. Pero la sangre de Cristo los limpió, se sienten perdonados, le cambió su mentalidad y le cambió sus actitudes y sus acciones, y por lo tanto son otras personas. Entonces no me diga, por favor, que eso no tiene valor y que esa justicia no sirve. Porque ¿qué juez lo ordenó a usted? ¿Qué juez lo ordenó a usted a que dejara de adulterar? Si el adulterio en Guatemala no es un delito. Pero nosotros sabemos que es un pecado. Entonces dijimos, no. Entonces, ¿qué juez? ¿Qué justicia? ¿Y qué juez? El juez supremo y la justicia divina nos dijo: no hagas eso, no hagas eso. Entonces hay que aprender la justicia. Por eso le puse el ejemplo que le puse, que probablemente a algunos les pueda molestar, y les pido perdón si les molestó, porque no es mi propósito molestarlos. Pero si se molestan, pues moléstese, porque era simplemente un ejemplo. La justicia de los hombres no es el parámetro que Dios quiere. Por eso el apóstol Pablo dice: yo quiero ser hallado no en la justicia que procede de la ley. Fíjense qué tremendo. Y de la ley, de una ley religiosa. Ni siquiera está hablando de la ley de los hombres, sino una ley que Dios le había dado a los israelitas. Y él dice que él es irreprensible en cuanto a la ley. Y dice: yo no quiero ser hallado en esa justicia, y yo quiero ser hallado en la justicia que procede de Dios por medio de Jesucristo, mi Señor. Aleluya. Entonces aprendamos justicia, y aprendamos que la justicia de Dios tiene nombre y se llama Jesucristo. Aleluya. Denle un aplauso al Rey bendito. Híjole, aquí el tiempo se me está yendo, pero del mensaje, por supuesto, ¿verdad? Bueno, la vida también pasa rápido. Estamos más cerca de Él que cuando creímos. Entonces, déjeme avanzar un poquito más. 4 minutitos. ¿Qué son para usted 4 minutos? ¿Sí me podría soportar otros 4 minutos? Y después ya oramos y tranquilos. Ya sea bien santificado. Miremos pues. Esta es la misma versión que es la Septuaginta. Isaías 28:19. Recuerde que el lenguaje es árido, ¿verdad? Es una traducción antiquísima que se tradujo del griego. Vamos a ver, esta del hebreo al griego.
en el Antiguo Testamento, que estaban originalmente en hebreo, para que la leyera mucha gente. Isaías 28:19: cuando pasare, os llevará temprano, temprano pasará de día, y en noche habrá esperanza mala. Bueno, ese no es, por eso le digo, ese no es el punto. Aprended a oír. Si yo no puedo aprender, yo no puedo hacer el bien si primero no aprendo a hacer el bien. Isaías 1:17 dice que yo tengo que aprender a hacer el bien. Para aprender a hacer el bien tengo que aprender. ¿Cuántas llevamos? ¿Aprender qué? Prudencia, que es igual a sabiduría, que es igual a justicia. Aprender a oír. O sea que nosotros debemos de aprender a oír. A veces nos gusta hablar mucho, hermano, pero también hay que callarse un cachito y tratar de oír. Fíjese usted que, mire, y eso nos pasa con el Señor Dios Todopoderoso. Yo le aseguro que aquí todos los que estamos le hablamos al Señor. ¿Cuántos oramos? Y cuando tú estás orando, bueno, aparte de orar, tú le cantas al Señor y adoras al Señor. Lo que te estoy tratando de decir es que tú le hablas al Señor. Y el Señor es bien educado. Él nos enseñó a ser educados con su ejemplo. Humilde. Se sienta en su trono y estamos hablando y Él nos escucha. ¿Y sabe por qué no le contesta a muchos? No lo dejan hablar, hermano. Parecen matracas abajo. Fíjese que yo conocí una hermana tremenda en Los Ángeles, California. Yo acompañé a mi pastor a un viaje hace muchos años, hermano. Una hermana muy amable, amorosa, y que Dios la bendiga. Yo no estaba acostumbrado a tratar con diferentes culturas en ese tiempo de hispanas. Ella venía de un país de Sudamérica y nos vio un poco cansados, y sobre todo a mi apóstol, y nos dijo: ahí tengo un lugar para que se echen. ¿Cómo así que se echen? Dije yo. Pero así dicen en su país: échese. Y la mayoría de la gente se echa unas orejas. No, hombre, bueno, pero déjeme contarle pues. Entonces la hermana le empezó a hablar, ya cuando mi apóstol estaba descansado, le empezó a hablar. Qué oportunidad. Porque francamente, mire, hermano, algunos tal vez no tuvieron la dicha de conocer a mi apóstol, pero era un hombre al que se le aprendía. Sí, se le aprendía. El que quería, le aprendía. Entonces, qué oportunidad. Lo tenía enfrente. Entonces le empezaba a hablar. Yo me recuerdo, tomaba aire. Hermano Otto, ¿usted qué opina de tal y tal y tal cosa? Que no sé cuánto, que por aquí, que por allá, por allá. Y antes de que él respondiera, volvía a tomar aire. Porque yo lo que creo es tal y tal y tal y tal y tal. Porque fíjese que no lo dejaba hablar, hermano. Le hacía la pregunta. Yo decía: qué desperdicio el que está haciendo esta mujer. Tiene buenas preguntas, pero ¿por qué no lo deja hablar? Ahora, si hay alguien
que merece ser oído. Es nuestro Padre. Imagínense qué sabiduría. Y quiere hablarnos y no nos callamos. Entonces, Señor, que no sé cuánto, hermano, ya parece rezo. Y hermano, y eso dice la Biblia: no seáis como los paganos que piensan que por su palabrería serán oídos. Yo creo que nosotros, para orar, deberíamos de orar, y debería haber un momento de silencio contemplativo, digámosle así, ¿verdad? En espera. Pero como tenemos la idea que la oración es hay que hablar, y mejor si gritamos. Pero debería haber: Padre, al respecto a esto, 3 veces le he rogado a mi Padre. O sea, él rogó y se quedó. La primera vez se quedó esperando un montón y no recibió respuesta. Entonces oró la segunda vez y se quedó tampoco, ¿no? La tercera vez ya oyó la respuesta, y la respuesta fue: bástate mi gracia, porque mi potencia se perfecciona en tu debilidad. Esa fue la respuesta. Y el mismo Señor Jesucristo llegó y: Señor, si es posible, pasa de mí esta. ¿Cuántas veces? Entonces no le respondieron. Y a veces la falta de respuesta es una respuesta. ¿Sí me voy a entender, va? El que no te contesten es una contestación, ¿verdad? Puede ser que alguien esté enojado contigo y: háblame pues. Silencio en la noche. Ahí así. Entonces hay que aprender a oír a Dios, y muchas veces para oírlos hay que quedarnos en silencio, orar, pedir: Señor, mira, tengo este problema, no entiendo, Señor. ¿Será posible que en tu misericordia me abras el entendimiento? Calladito. No, hermano Sergio, porque la viuda aquella iba y pedía. Sí, yo no estoy diciendo que no seas perseverante, pero tiene que haber un momentito en el que la Biblia dice: estad quietos y ved que yo soy Jehová. Aprender a oír también tiene que ver con aprender a esperar. ¿Cuántos llevamos? Y no llegué al año de la misericordia, fíjate. Todavía no hay clases, ¿verdad, muchachos? Perdón, muchachos. Pero finalizo con este versículo entonces: mas id y aprended en el año de la misericordia lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Te hay que aprender la misericordia. O sea, no, así como la sabiduría, la astucia, el discernimiento, la prudencia, la justicia, el oír, todo lo que ya vimos, así como eso se tiene que aprender, la misericordia también se tiene que aprender. Se tiene que aprender el temor a Dios, para que aprendan a temerme, dice la Biblia. Entonces hay cosas que tienen que meterse en nuestras entrañas, hermano, y hacernos inconscientemente capaces por el Espíritu, para que entonces podamos ejercitarnos en la misericordia en todo lo demás. Esta noche yo quiero cerrar haciendo una oración. Yo quiero aprender todo esto que dice la Biblia. Pero si usted lo está predicando, sí, por eso me urge más aprenderlo, porque ese es un aprendizaje de cosas que no tienen límite. Yo quiero aprender a hacer el bien junto con usted. Hay cosas que definitivamente tal vez estoy haciendo mal, y Dios dirá: esto ya no lo hagas.
pero que me lo diga Dios. Que me lo diga Dios. Esto no lo hagas. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, algunos hermanos, algunos amablemente me han escrito y otros un poco groseros me lo han dicho, ya sea por escrito o frente a frente. Me dice, es que usted hace muchos chistes, pero fíjese que yo no los estoy pensando. Y así soy yo. Pregúntele a mi mujer. A veces estamos en alguna situación y yo les salgo con alguna cosa que saber qué. Y ella se ríe y tiempo después me dice, ay, ¿cómo dijiste eso? ¿Cuál? Ya ni me acuerdo. Entonces, pero que un hombre me diga, no, ya no sea así. Pero ¿y cómo? ¿Y qué quiere que haga? Le estoy ofendiendo quizás su perspectiva de ortodoxia. Así, todo circunspecto. Pero ¿qué puedo hacer yo si así soy yo, hermano? Pero si Dios me dice, no lo hagas, entonces Él me va a ayudar a no hacerlo. Entonces yo quiero aprender de Dios. ¿Qué es misericordia? ¿Qué es prudencia? ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es temor de Jehová? ¿Qué es justicia? Y una vez que lo he aprendido, hacerlo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, porque, Señor, a ti te amamos, a ti te honramos, a ti te admiramos, a ti te seguimos. Pero además de eso, ¿a quién tenemos en los cielos y fuera de ti? Realmente a nadie deseamos. No queremos ser enseñados por ninguna otra mente más que la tuya, más que la mente de Cristo, más que el Espíritu de Dios, más que tu palabra santa y bendita. Que eso nos venga a consolidar nuestra fe, Señor. Enséñanos a caminar en tus caminos, Señor, para que te podamos agradar y de esta manera podamos aprender a hacer el bien. Hacer el bien. Quiero aprender, Señor, si confesamos que no sabemos completamente cómo hacerlo, pero confesamos también que tu Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad y nos enseñará misericordia, nos enseñará sabiduría y prudencia y justicia, nos enseñará temor de Dios. Sé que así será, lo creemos para que broten alas en nuestro espíritu y podamos verdaderamente flotar hacia ti, Señor, para obtener